¿Cuánto tiempo de vida pasamos esperando una respuesta, un cambio, una señal que nos dé la fuerza necesaria para vivirla? La vida tiene sentido. Un sentido que descubrimos cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos con los demás. Cuando nos unimos por una causa común. Cuando descubrimos que dando no solo recibimos más, sino que encendemos esperanza en la vida de otros. Y no importa cuáles son las circunstancias que nos tocan o los obstáculos que nos frenan, todos tenemos lo necesario para superar la adversidad, para transformar nuestra historia. Porque dentro de todos y cada uno de nosotros residen motores de vida, talentos, pasiones, ganas y energía que nos conectan con la fuerza de la vida. Y es solo cuando creemos en ellas que nos atrevemos a soñar, a descubrirnos, a creer en nosotros mismos y creer sin límites en los demás. Todo lo que esperamos está en nuestra mente, alma y corazón. Entonces, ¿para qué esperar? Todo lo que buscas está en ti. Este es Proyecto Morales. Sabemos que en medio de tantas tristezas de nuestros jóvenes, de situaciones que ellos viven en sus realidades, de soledad, de abandono, de grandes dificultades, de carencias, de maltratos, de mucha violencia, seguramente de ilegalidad, de cosas de las que se arrepienten de haber hecho o cosas que no han sido capaces de perdonar que les han hecho a ellos. En medio de toda esa realidad, nuestros jóvenes se pueden conectar con lo más profundo en ellos. Por eso nos hemos pensado y nos hemos preocupado por buscar cómo llenar sus vidas de esperanza, de perdón hacia ellos y hacia otros. En medio de esas circunstancias y de una manera muy personalizada a la realidad de cada uno de ellos, hemos estado planeando durante todos estos años estrategias y actividades de choque, de reflexión, de sensibilización, actividades que los conecten con lo más profundo para sacar lo mejor de ellos. Medellín es una ciudad que puede ser vista con esperanza, aun cuando por muchos años ha estado permeada por historias de violencia e inequidad. En Proyecto Morales sabemos que en cada barrio, en cada comuna, hay jóvenes con un potencial inmenso para cambiar la historia. Por eso nos ponemos en la tarea de encontrarlos, porque sabemos que la transformación social va a tener mayor impacto si es impulsada por quienes han estado inmersos en esa realidad conflictiva. En los cursos trabajamos con líderes actuales o potenciales, que seleccionamos en un trabajo conjunto con instituciones que atienden población vulnerable. Lo que buscamos es que estos líderes puedan contagiar, multiplicar, replicar, haciendo que la transformación de uno solo sea el inicio de la transformación de muchos. En nuestros talleres tratamos de mezclar lo teórico con lo práctico. Así desarrollamos una serie de actividades muy detalladas, cuidadosamente preparadas, en la que tratamos de canalizar cualquier reacción posible del participante de una manera positiva. Es así como dividimos los 5 días de Proyectos Morales por módulos. En el primer día nos concentramos en la persona, en esa persona como individuo. En el segundo lo invitamos a pensar en los demás y en esa relación que establecen con otras personas. Y cuando vamos alcanzando el final de Proyecto Morales es donde los confrontamos y donde tratamos de sacar ese líder que llevan por dentro, de manera que cuando lleguen a sus comunidades sean capaces de explotar y de mejorar las condiciones de su entorno. Es allí donde buscamos que ellos proyecten y multipliquen esa fuerza que Proyecto Morales les ha despertado y que de alguna u otra forma puedan establecer compromisos serios y duraderos. El primer Proyecto Morales se realizó en el año 2005 y a partir de ahí venimos realizando en promedio 2 cursos al año. Para la realización del taller elegimos un lugar alejado del ruido de la ciudad, un lugar donde nos permitamos el encuentro con nosotros mismos y que tenga espacios para eso. Es decir, que estemos alejados de la familia, los amigos, la tecnología. Y por eso elegimos fincas donde estén adecuadas, con dormitorios, con salones, espacios al aire libre. Que todo eso confluya para que tengamos un lugar apropiado para la realización íntegra del curso. Lo principal es la mística que siempre le impregnamos a las actividades. Y obviamente el equipo de logística, sumado a las locaciones con su creatividad, logran que esto sea posible. Muchos de los fundadores de Proyecto Morales tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia similar cuando estábamos en el colegio.
Por eso ser parte de este proyecto es nuestra forma de retribuir a la sociedad eso que nosotros recibimos, que son todas las oportunidades. A este grupo de fundadores se vinieron uniendo después otras personas que son de diferentes profesiones y de diferentes carreras, pero que nos une una sola cosa en común, y que es la pasión por ayudar a quien más lo necesita, por construir ciudad y país y por cambiar la historia. Nuestro rol más importante como acompañantes en Proyecto Morales es el de acompañar precisamente los procesos personales que tienen los asistentes al curso y guiarlos para que ellos mismos sean los que encuentren las respuestas y el verdadero sentido de sus vidas. Nosotros no les damos respuestas, sino que más bien hacemos las preguntas indicadas para que ellos mismos las descubran. Un acompañante debe saber escuchar y saber preguntar. Uno tiene que estar dispuesto a compartir su vida y a darle amor a las personas que más lo necesitan. Ya el resto de elementos como la metodología, las temáticas que trabajamos, uno las puede entrenar o las puede aprender. Y esto es lo que hacemos, lo que logramos. ¿Qué sería de mí si no hubiera llegado a Proyecto Morales? Si no hubiera llegado a Proyecto Morales no sería el educador, la persona multiplicadora que soy hoy frente al espejo que soy para los pelados con los que trabajo hoy en día, que es una población en vulneración de derechos, porque Proyecto Morales de alguna otra forma yo la resumo en una palabra, de una frase que es muy breve y yo creo que lo dice todo y es volver a nacer. Proyecto Morales me brindó herramientas que han sido de gran utilidad para mi vida. Yo creo que aplicarlas en todo mi entorno han sido la clave para tener un proyecto de vida más seguro. Con las herramientas que me proporcionó Proyecto Morales pude potencializar mi vida de una forma que me di cuenta que lo que yo quisiera hacer lo podía lograr, que no dependía de las demás personas sino de mí mismo. Gracias a Proyecto Morales vi y supe que puedo cumplir mis objetivos, puedo cumplir mis sueños, puedo llegar a esa meta de ser una profesional. Lo más importante del Proyecto Morales fue la amistad. Fue conocer a una gente que, pues, marca tu vida. Llegar y ver la vocación con la cual nos hablan, con la cual nos llegaban al corazón y decir sí, lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo es verdad. Entonces el Proyecto Morales era más un interrogante que siempre estaba presente, que sí podría hacer lo que yo quiera hacer, que será de mí en 10 años, 20 años. Y después de Proyecto Morales logré como responder esto y darme cuenta que lo que yo quisiera hacer era posible, lo que me gustara era lo que iba a hacer. Perdonar a mi papá pues ha sido como lo que más me ha curado, por decirlo así. Es una experiencia que en realidad marcó todo mi entorno, mi vida, mi ser y mi familia. Hemos mejorado en mi familia mucho, éramos una familia muy disfuncional, nos volvimos una familia funcional porque yo les mostré que las cosas se podían hacer de una manera diferente porque a mí me lo enseñaron. Eso fue lo que vi, me proyecté en sueños, me vi a un futuro, entonces eso es más que ver, es volver a soñar, entonces el llevarlo a uno a volver a soñar es cambiar porque es una persona que tiene proyecciones, que tiene esperanza todavía y que siente que es capaz. Entonces yo creo que Proyecto Morales, eso fue lo que me animó a mí para adelante, me enseñó a creer y es soñar, pues lo recalco mucho y es volver a soñar. Son muchas personas que te quieren, que están contigo, que te apoyan, que, o sea, como de la nada resultaron, porque son personas que uno nunca había visto. Entonces marcan tu vida de ahí para allá. Que Proyecto Morales cambia la vida de muchas personas. Siempre uno tiene el negativismo y si uno siente que hay personas que no lo quieren, que uno está solo, pero cuando está en Proyecto Morales uno siente que sí hay personas que sí lo quieren y que Proyecto Morales vale la pena y vale la pena vivir. Cada día somos más, logramos más, aprendemos más, convirtiéndonos en una familia que no para de crecer. Somos una convicción profunda, una forma de avanzar, un estilo de vida. Somos Proyecto Morales.